Hola, hola de nuevo a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a otra charla de educación ambiental. Esta vez la charla prometida, vengo avisando que íbamos a tener una charla sobre género, y en esta oportunidad vamos a hablar con Daniela Guberman. Ella es licenciada en Geografía, tengo que leer, docente y especialista en Geografía de Género, además es capacitadora en la Escuela de Maestros, colabora en el Ministerio de Salud de la Nación y a la vez es miembro de INDEGEO de la UBA. Hola Daniela, ¿cómo andas? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por suerte, sí. ¿Te presenté bien? ¿Está bien todo lo que Sí, dije? perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, sabés que yo tenía muchas ganas de hacer esta charla porque, bueno, la cuestión del género, de la educación sexual integral es algo que existe hace mucho tiempo. La ESIT es una ley que ya lleva mucho tiempo, y sin embargo, al igual que las cuestiones vinculadas a las problemáticas ambientales, que trabajo en todas las charlas, es algo que creo yo que todavía circula poco en las escuelas, entonces, y mucho menos en las ciencias sociales. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es cuál es la relación, o cómo vos mirás la relación entre la geografía, el género y la educación sexual integral. Bueno, en primer lugar me parece que está bueno recuperar lo que es la perspectiva de género, digamos, en su formato más simple, y me remito a la descripción que hace UNICEF, que es una categoría analítica que proviene de teorías feministas, de la vertiente académica del feminismo, y que lo que hace es cuestionar los estereotipos que están presentes en la sociedad y que se vinculan generalmente con el sistema sexo-género, o sea, se atribuye características femeninas a las mujeres y masculinas a los varones. Y lo que plantea esta perspectiva es cuestionar y visibilizar estos modos de ver y de pensar las identidades en la población, y también denunciar, digamos, todas las cuestiones más normativas y excluyentes y discriminatorias. Además de la perspectiva de género, me parece interesante traer dos conceptos más, que son los de transversalidad y de interseccionalidad, que son más recientes, aparecen en la literatura un poco más recientemente, y que lo que hacen es reconocer, en el caso de la transversalidad, que, digamos, históricamente las políticas públicas excluyeron a las mujeres de la elaboración de las mismas y de su implementación, y que es necesaria, digamos, para generar políticas que sean realmente integrales, federales, y que tengan un alcance real y eficiente. Y la interseccionalidad me parece la categoría más interesante todavía, porque lo que plantea es que hay, digamos, una suma, como si fuese una superposición de capas de GIS, de discriminaciones, identidades, que lo que genera no es, digamos, una sumatoria nada más, sino que es una experiencia única que tiene la población. Y acá me refiero a cuestiones de discapacidad, bueno, de género obviamente, de edad, de brecha digital, de conocimientos educativos, de alcance de nivel educativo, y obviamente en los entornos desarrollados o desarrollados, tercer mundo, primer mundo, como lo queramos llamar, tiene un alcance muy diferencial. Y bueno, me parece que con esa idea es fundamental que la geografía lo tome esta perspectiva como una forma de enriquecer el análisis. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué tenemos para decir los geógrafos y las geógrafas respecto de género? Bueno, en primer lugar me parece que está bueno también recuperar que la geografía de género tiene varias vertientes, ya tiene unos cuantos años de desarrollo, que comenzó en el área anglosajona y llegó un poco más tarde digamos, para nuestros lados. Estos grandes campos, digamos, son la geografía de las mujeres, la geografía feminista, la de género y la de las sexualidades. Yo me voy a referir, digamos, como de forma integral a la geografía de género, y lo que hace, digamos, lo que plantea es reconocer que estas desigualdades que yo mencionaba recién, y toda esta también, digamos, intersección de desigualdades y de discriminación, se expresan de forma territorial, tienen un alcance espacial y territorial, que es lo que a nosotros los geógrafos y las geógrafas nos interesa, Claro. digamos, y también queremos promover en nuestras clases. Y ¿Cómo se fundamentalmente manifiestan, pensar, perdóname, cómo se sí, manifiestan en el territorio esas desigualdades? exactamente, sí. Y pensar que, digamos, como decía recién, las políticas públicas que se implementen para achicar esa brecha, esas desigualdades, tienen que ser consideradas en esa heterogeneidad y en esa fragmentación que hoy en día presentan los territorios, ¿no? En todo el mundo, es una cuestión global. También me parece fundamental entender que la geografía de género ayuda a comprender la construcción del espacio, que es, digamos, como otra de nuestras, digamos, de nuestras líneas de trabajo en la geografía, y que ese espacio no es neutro, que no es asexuado, que, digamos, no es un simple contenedor, que es algo que se trabaja en las escuelas, y enriquecerlo aún más pensando que además de todas las cuestiones que decimos siempre, de clase, de etnia, también está la cuestión de género.
Bueno, Perfecto. eso como, digamos, para empezar. Bien, bien. ¿Y cómo, y qué es lo que hacen las geógrafas que trabajan en género? ¿Qué investigan, en qué andan? Y vos particularmente, que además sos profe, ¿cómo lo trabajás en las escuelas y en las aulas? A ver, a mí, digamos, desde la docencia me parece interesante aclarar que no es que hay que reformular las programaciones de clase o de aula o cambiar la planificación por completo, que es algo que, digamos, se suele discutir en algunas instancias de capacitación con docentes, sino que es importante recuperar esta idea de ver del enfoque, ¿no? De la metodología, de ver con otra mirada, de ampliar la mirada, ni siquiera es cambiarla, es ampliarla. Y esto nos referimos a que cualquier problemática socioterritorial que trabajamos en el aula, desde primer año a sexto año en provincia, y en la jurisdicción que sea, está atravesado por problemáticas que tienen el componente de género como un componente necesario. Y esto no suprime a las demás lecturas, digo, no es que no voy a trabajar la cuestión de clase o la cuestión de etnia por dejar digamos, la prioridad en el género, sino que justamente lo que se busca, lo que se favorece es que sea interseccional, que podamos hacer una lectura cruzada de todo esto. Y también me parece interesante, digamos, pensarlo desde varias escalas. Primero que la geografía a nivel nacional en las últimas décadas está atravesando un proceso de transformación y de innovación de los contenidos y de las metodologías, y que la geografía de género acá viene a aportar un montón también desde la estrategia docente, ¿no? De la estrategia de aula. Porque acá planteamos la incorporación de los testimonios, de la escala del hogar, la escala individual, la escala del cuerpo, cuestiones que también se incorporan en la geografía, digamos, como disciplina escolar recientemente. Y esto digamos, se complementa con la legislación, que es la ESI, que es nuestra, digamos, es nuestra obligación como docentes, y es también un derecho que tienen todos los chicos y chicas y adolescentes en toda la Argentina, no importa qué escuela asistan, ni en qué provincia, ni en qué entorno, y que confluye también con un movimiento o con un fenómeno cultural más amplio, que es el empoderamiento de colectivos feministas y de otros colectivos disidentes también, que viene, digamos, en alza desde hace unos 5 años o incluso más, y que está planteando un escenario en las aulas totalmente distinto, ¿no? Y me parece también que esto es una gran oportunidad para recuperar en las clases algunos debates que se tienen en las casas, en los medios, que los chicos escuchan en la televisión, y que está en la agenda pública, ¿no? Hoy Eso tenemos te un Ministerio quería, de Mujeres. perdóname, te quería preguntar, porque siempre Sí, que suceden estos cambios, ¿no? Que bueno, uno los puede entender como positivos, como necesarios, pero también implican disputas, debates. Ojalá todos nos pusiéramos de acuerdo que es así como hay que hacerlo. ¿Vos encontrás tracciones en tus campos de trabajo, en la escuela, en los propios pibes, en las propias pibas, en la comunidad, en la familia, cuando trabajás estas temáticas con este enfoque? sí, o sea, desde ya existen tensiones y tracciones, como vos decías, y también hay una heterogeneidad en eso a nivel nacional. Yo trabajo en escuelas en provincia de Buenos Aires, donde la verdad estas cuestiones fueron recibidas con, digamos, con entusiasmo, e incluso yo aprendí muchísimo de mis estudiantes, que me traen a mí debates que yo desconozco, incluso tienen hasta una formación, digamos, creo que por una cuestión generacional, que, que yo no tuve alcance, digamos, en ninguna de mis instancias educativas. También existen las tensiones y está claro que hay resistencias, y eso me parece que se ve en cualquier conflicto de esta magnitud. Pero bueno, me parece que cada vez somos más los que tiramos para este lado y los que Perfecto. promovemos, que no tenemos que pensar todos lo mismo, justamente es valorar la diversidad y valorar las múltiples opiniones que se tienen, así como se valoran las múltiples identidades y formas de vivir que existen. A eso apunta el feminismo, ¿no? Que no es justamente anular al otro, sino incorporarlo. Claro, porque hay toda una construcción, ¿no? En donde los medios de comunicación han sido muy eficaces en eso, en, en darle una carga muchas veces muy negativa a la lucha feminista, y eso ha traído muchos problemas en las escuelas cuando alguien intenta dar un enfoque desde esta perspectiva. Sí, tal cual. Y De eso es un hecho, problema muchas que hay que veces enfrentarlo. sí, y muchas veces se reduce a la ESI a trabajarlo desde el profesor, la profesora de biología, o de ciudadanía, o un tutor, una tutora, Exacto. y, digamos, y no se piensa de forma transversal, que es lo que está planteado en la ley. Y de hecho, aprovecho para recordar que hay cuadernillos con lineamientos curriculares para todas las materias de todas las áreas y de todos los niveles educativos, desde inicial hasta incluso formación terciaria y universitaria,
que son, digamos, materiales súper ricos para que trabajemos y para entender y promover que en todas las clases tiene que trabajarse esta cuestión, que no es Y para poder únicamente... contestar cuando nos dicen, ¿qué hace la profesora de geografía hablando de sí? Bueno, mirá, acá Exacto, está, sí. ¿no? Sí, 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 digamos, es como nuestra herramienta también de defensa, por decirlo de alguna forma. Y además, como te decía anteriormente, las problemáticas geográficas no pueden ser, digamos, no se puede quitar, no se puede ignorar la perspectiva de género o la perspectiva de clase en las problemáticas geográficas. Y ahí también tiene que ver con que esas problemáticas son problemáticas sociales, económicas, y también son, digamos, disputas de género. Hoy en día las mujeres somos las que estamos en la lucha por el derecho del agua, digamos, contra la megaminería, y hay infinidad de ejemplos también en otros entornos globales. Me parece que es indudable, digamos, la presencia que tienen estos temas en todas las ciencias sociales y en la educación en general. Me diste el pie para preguntarte, mencionaste el agua, mencionaste la mediominería, ¿cómo vos pensás o cómo se puede pensar la enseñanza de los problemas ambientales, que es el tema de todas estas charlas, desde una perspectiva de género? ¿Cómo lo ves? Bien, yo hice como un pequeño raconto digamos, de la perspectiva de género en la educación ambiental y sobre todo en la geografía. Está muy ligada en sus principios a la geografía rural, digamos, y tiene un componente más de lo rural más que de lo urbano. Y yo creo que hay como 5 grandes grupos de aportes, por decirlo de una forma muy esquemática. Por un lado son los aportes más disciplinares, ¿no? La geografía tiene muchísimo desarrollo en lo ambiental, también tenemos una ley de educación ambiental que es súper importante y que es nuestro marco de referencia en estas cuestiones. Y acá la perspectiva de género no hace más que enriquecer esa mirada, ¿no? Y complejizarla. También me parece que hay digamos, un interesante aporte en la cuestión social, la cuestión ciudadana, que tiene que ver con esto que yo decía recién, de las luchas por el uso de los recursos, y quiénes son los que están ahí, digamos, al pie de esas luchas, cuáles son esos colectivos que se organizan, en qué escala, digo, en la escala global, en la escala local, se ven estas manifestaciones. Otro eje súper interesante me parece que es la cuestión económica y productiva, y la cuestión del desarrollo económico de los países. Y acá también, digamos, no podemos separar que hay un sistema capitalista y un modo de producción capitalista que, digamos, del que derivan una infinidad de problemas ambientales, y que esos mismos problemas también se ven atravesados por realidades de género que son muy distintas y por brechas de género. Claro. Y que también acá hay una lectura para hacer desde distintos lugares, ¿no? Del primer mundo, el tercer mundo, como decía recién, porque las experiencias también son muy distintas y las luchas son muy distintas, aunque hay, digamos, una coincidencia con que las mujeres somos las que, digamos, tenemos que proveer de los recursos naturales, y somos también las que estamos más perjudicadas por el deterioro ambiental en todas sus formas. Después me parece muy interesante la cuestión del extractivismo y el patriarcado, y acá recomiendo las lecturas de Maristela Svampa, que me parece una de las sociólogas clave para entender esta cuestión. Y como un último aporte, Pero está la producción espera. teórica. Sí. Desarrollame un poco más extractivismo y patriarcado, porque suena súper interesante. A ver, ¿cómo es eso? Acá, digamos, lo digo súper simple, Sí, realmente sí, sí, sí. es una producción teórica muy compleja y muy abarcativa. Lo que se plantea es que así como hay, digamos, una explotación en el sistema patriarcal desde los hombres hacia las mujeres, lo mismo ocurre con los recursos naturales, ¿no? Y hay un paralelismo muy interesante que hace Svampa, que es que el cuerpo de la mujer es el territorio. Entonces, nuestro territorio, digamos, pensado desde lo corporal o desde el territorio, digamos, más geográfico, es el escenario digamos, donde todas estas tensiones ocurren. Y acá me refiero a la degradación ambiental, a la apropiación de los recursos de forma diferencial. Bueno, podríamos hacer un listado Según este enfoque, tengo muchísimo miedo de decir una burrada, pero vos cualquier cosa me corregís. No Si, pasa si nada. viviéramos en un entramado menos patriarcal, ¿llevaríamos políticas ambientales más sanas? Digamos, no, ¿O es muy lineal podríamos lo que acabo pensar de que decir? sí, yo creo que sí. Me cuesta mucho pensar en un sistema que no sea patriarcal, la verdad. Creo que hoy en Claro. día digamos, estamos tan atravesados por esa cuestión que es como un plano muy hipotético. Me parece que, digamos, lo interesante es como, digamos, pensar también que en algunos lugares, como por ejemplo en América Latina, el extractivismo digamos, es una, eh,
fue una fuente también de producción teórica y además es el motor de los movimientos sociales, hoy en día movimientos civiles, y que hoy en día también se combinan con los movimientos feministas. Y acá, digamos, en la literatura de este tema lo que plantean es que hay, digamos, el ecologismo de los 70 y el feminismo de los 70 se combinaron en el ecofeminismo, que hoy en día es una de las vertientes de digamos, de estas temáticas, que también tiene un montón de críticas, porque hay un ecofeminismo que es mucho más esencialista y que plantea, digamos, como una relación muy intrínseca entre las mujeres y la naturaleza, que fue bastante criticada y fue bastante denunciada, y también hay un ecofeminismo que es más social y que lo que plantea es que en verdad lo que hay que ver es de qué forma se apropian varones, mujeres y cualquier otro colectivo de los recursos naturales, y ahí lo que se ve es que la apropiación es diferencial, que los roles asignados son distintos y que la apropiación y el uso de los recursos también es muy distinta. Y esto pasa en todas las comunidades, pero se ve agravado especialmente en América Latina. ¿Sabés que buscaba ayer, también pensando en la charla de hoy, estuve buscando información de Vía Campesina y veía que la mayor parte de las organizaciones que forman parte de Vía Campesina, al menos en América Latina, que es lo que yo estuve mirando, son organizaciones de mujeres Sí, campesinas principalmente, ¿no? sí, sí. Sí, bueno, está, por Exclusivas de ejemplo, mujeres, digo, aparte de eso, pero están claro, conformadas únicamente por mujeres. sí. Bueno, está el ejemplo de las madres de Ituzaingó en Córdoba, las madres del dolor, bueno, madres y abuelas de Plaza de Mayo, ni hablar, que son movimientos Ayer hablé, perdóname exclusivamente. que te interrumpa, ayer hablé con Sofía Gatica, que es una de las Bueno, fundadoras claro, de Madres del barrio Ituzaingó de Boris Ituzaingó, sí. Y acá también, si me permitís avanzar un poquito más, por supuesto. eh, hay una cuestión que me parece interesante, que es pensar que no podemos, digamos, no nos podemos formular un futuro sustentable si no pensamos en un futuro también equitativo en cuestiones de género, ¿no? Y me parece que acá viene una de las grandes claves de la geografía de género y de cómo lo estamos planteando, que es una herramienta para el cambio social, no es solamente una herramienta teórica, analítica, ni siquiera metodológica, sino que también tiene que ser una herramienta de transformación real, y acá me parece que lo vemos clarísimo cuando pensamos que no existe un futuro equitativo en cuestiones ambientales y sustentables, sino es también equitativo en materia de género. Por supuesto, por supuesto. Y sabés que me quedo pensando, te escucho, todo lo que hablas de, bueno, de ecofeminismo y de desarrollo sustentable, sostenible, llamémoslo como sea, y pienso, bueno, y te quiero llevar un poco a la temática también más específica de las charlas, cómo, cómo pensar la cuestión de género, cómo atravesar la cuestión de género en la temática de las fumigaciones, de la producción de soja, de las fumigaciones con agrotóxicos, en donde entiendo por lo que te voy escuchando que también se puede pensar desde una mirada de género. ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. Y me parece que acá también está bueno hacer referencia a otros fenómenos que se relacionan, que son las feminizaciones, ¿no? Como feminización de la pobreza, de las migraciones, y también de los sectores productivos, de los sectores económicos. Y acá hay una cuestión que es que digamos, el ámbito de la educación es un ámbito sumamente feminizado, sobre todo, digamos, lo vivimos en la escuela secundaria, en la escuela primaria, y eso va cambiando a medida que ascendemos hacia el sector universitario, que se revierte un poco más. Y en el caso que vos mencionabas de las escuelas fumigadas, las principales perjudicadas por estas cuestiones son las mujeres, que son las maestras, son las tutoras, son las secretarias, los equipos directivos también están conformados por mujeres. Y desde ya, obviamente, todo el estudiantado en su conjunto. Sí, sabés que vos decías antes cómo uno aprende, ¿no? También de nuestros propios estudiantes. Y ya no me acuerdo hace cuánto, pero ya estábamos en la virtualidad trabajando esta temática con un curso de tercer año. Una nena me dice, no solamente que, y no, yo no, estábamos hablando de la cuestión de las maestras, ¿no? Eh, y de lo que pasa dentro de las escuelas fumigadas, eh, y ella me dice, no solamente que las que se enferman y pagan con su vida y con su enfermedad son mujeres, sino que en los documentales y los videos que estuvimos viendo, los que se llenan de guita son casi todos varones, además, Claro, ¿no? sí. Y me lo dijo ella, y Sí, sí, dije, sí, sí. qué interesante para Sí. pensarlo de esa forma. Es que me parece también que una de las, digamos, de las cuestiones más interesantes de esta temática es que nos permite hacer un cruce
entre un montón de cuestiones que quizás normalmente no cruzamos, ¿no? Que es, por ejemplo, ver quiénes son los que ocupan los puestos de poder en las empresas de agrotóxicos, por poner un ejemplo, y quiénes son las que ocupan los espacios de poder en una escuela, ¿sí? Tomando en cuenta digamos, la amplia diferencia que hay entre uno y otro. Claro, O claro. también, digamos, podemos ver cómo se compone, no sé, digamos, los sectores perjudicados en cualquier tipo de actividad económica, y vamos a ver que hay una segmentación eh, totalmente diferencial para varones y para mujeres. Claro, Eh, en este caso está la maestra que sufre la fumigación y se enferma, y se enferman también sus estudiantes, por las fumigaciones que realiza un terrateniente o un dueño de un campo, un tipo que alquila un campo, que casi siempre es varón, y aparte esto es de los lugares de poder, cuando después tiene que ir a hacer algún tipo de reclamo, algún tipo de protesta, se encuentra con un funcionario público que casi siempre es varón también, ¿no? Entonces, exacto. bueno, y los medios de comunicación que también tienen esta mirada que vos decías antes, quedan como muy Sí. solas en esta lucha, ¿no? Sí, y ahí me parece que también está bueno, y me das el pie de decir que también es necesario que las mujeres empecemos a hacer política, ¿no? A hacer política en el sentido más literal de la palabra. No solamente pensar las políticas públicas desde la academia o conversarlas en la escuela, sino realmente tomar posesión de las herramientas que hay hoy en día, que tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, también está la Dirección de Economía, Igualdad y Género, digo, hay instancias nuevas e interesantes que hay que, digamos, a las que hay que llenar de contenido, y ese contenido lo proveemos las mujeres, ¿no? Y acá también agrego que, digamos, si bien solemos dirigir estas cuestiones a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, acá también hay que dirigirse a los varones, porque también hay que discutir las masculinidades, digamos, no es Por solamente supuesto. un tema de mujeres o un tema de colectivos disidentes, acá hay que discutirlo como sociedad en su conjunto, y también cuestionar la masculinidad, cuestionar, digamos, las formas que toma la masculinidad en las estructuras de poder en las empresas, en los poderes del Estado, en la sociedad en su conjunto. Sí, que por supuesto. Súper, súper interesante, Daniela. Lo último que te quiero preguntar, así ya no te molesto más, es, bueno, pensando en que si este video pueda circular y te pueda escuchar y ver mucha gente, esperemos que sea así, ¿qué sugerencias le podés dar o le darías desde tu experiencia de trabajo, de investigación, a aquellas personas que quieran interiorizarse en esto y enseñar e incorporar a sus prácticas esta mirada? Bueno, se me ocurren como varias cuestiones. Antes de ir a las secuencias didácticas sugeridas, digamos, que es como ese listado, como el decálogo, yo le digo, ¿no? Hmm. De secuencias que están buenas y que también porque las he practicado en el aula y son interesantes para el docente, me parece, digamos, como recordatorios, ¿no? Primero pensar que la geografía escolar cambió y está cambiando, y que es una disciplina sumamente dinámica, eso lo conocemos los que la estudiamos, y aprovechar eso para generar conciencia en el aula, digamos, en todos los espacios, y poder deconstruir, ¿no? Que es una palabra que está casi trillada, pero pienso, bueno, deconstruir los preconceptos, los prejuicios que tenemos, las ideas tan dicotómicas, pensar todo como opuestos, como dualismos, ¿no? Empezar a hacer una mirada realmente integral de lo que hacemos. Eh, bueno, ahí también me parece fundamental considerar esto que decía de la interseccionalidad, que hablaba al comienzo, pensar que digamos, nuestra forma de trabajo, de investigar, de analizar, tiene que ser interseccional, porque lo hace mucho más rico, lo hace más completo, lo hace más realmente integral. Y digamos, en cuestiones más didácticas, digamos, puedo hacer algunas recomendaciones generales que tienen que ver con temáticas que se trabajan en los diseños curriculares, que, digamos, son permeables a estas cuestiones. El diseño de provincia, que es con el que yo estoy más familiarizada, tiene una coincidencia total con las cuestiones de género. De hecho hay recomendaciones explícitas Ajá. en algunos años, y, digamos, y es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Cualquier docente que entra al aula se refiere como primera instancia a los diseños curriculares. Y acá se me ocurren algunas sugerencias, como por ejemplo Dale. pensar la percepción de los problemas ambientales desde una perspectiva de género. Hay estadísticas de CEPAL, por ejemplo, que son muy buenas para trabajar la cuestión de la percepción. También ahí hay algunas líneas de la geografía de la vida cotidiana, Ajá. que trabajan desde la escala local, que son sumamente interesantes para trabajar también en las aulas, donde sabemos que la escala local siempre es muy enriquecedora para los chicos y las chicas.
También pensar el riesgo y la vulnerabilidad desde la teoría del riesgo, digamos, incorporarle la variable de género a las investigaciones, el uso del tiempo y los cuidados, digamos, la cuestión de los cuidados podría ser toda una charla aparte, pero me parece que vale la pena mencionarlo porque digamos, en materia de cuidados hay un montón de líneas desde la geografía, como por ejemplo los desplazamientos cotidianos que realizan las mujeres, muchas veces con sus hijos e hijas, que triplica en la mayoría de los casos a los desplazamientos de los varones, que suelen hacer digamos, un movimiento mucho más pendular del trabajo a la casa, cuando las mujeres realizamos más viajes, y más diversificados y en varios métodos o medios de transporte, mejor dicho, y que eso, si hacemos además una segmentación de clase, vemos que las mujeres de clase baja realizan más movimientos o más desplazamientos que las de clase alta, y también me parece que eso está bueno desde la geografía de la circulación o del transporte. Eso repercute, imagino, yo trabajo la geografía de la circulación, en que también gastan más dinero y más porcentaje de su salario en Absolutamente, eso. sí. Y también se arriesgan. Hay un estudio muy interesante que es si las mujeres viajamos seguras, ¿no? Y qué entendemos por seguridad también, que es un concepto que Claro. también es súper discutido en el aula, ¿no? ¿Qué es seguridad para una mujer y qué es seguridad para un varón? Y acá también agrego la cuestión de los espacios urbanos, ¿no? ¿Están preparados los espacios urbanos para estos desplazamientos? ¿Están pensados más bien para el movimiento del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, ¿no? La geografía urbana tiene también muchísima producción con contenidos de género, súper interesante realmente, y también la idea del espacio público, ¿no? Los espacios públicos están pensados en función de quién, ¿no? ¿Quién utiliza esos espacios? ¿Con qué fines? Son seguros para las mujeres, ¿no? Y ahí hay también un montón de trabajos desde la percepción y la vida cotidiana que están súper interesantes. Lo mismo con los espacios verdes también, ¿no? Y digamos, que son cuestiones que solemos mencionar y trabajar en las aulas permanentemente, pero que quizás con incorporarle digamos, este componente estamos cambiando totalmente la forma de pensarlo. Y finalmente la cuestión de las migraciones, y acá también se pueden pensar en muchas escalas. Hay un trabajo que recomiendo que, digamos, donde se trabaja la cuestión de la feminización de las migraciones y el mercado laboral. ¿De qué trabajan las migrantes? ¿Y de qué trabajan Claro. en el país de origen y en el país de destino? ¿No? Y ahí vemos que hay, nuevamente, digamos, las mujeres se emplean en trabajos domésticos, de cuidados, eh, ganan salarios por debajo de la media, y eso ocurre en las sociedades del primer mundo y las del tercer mundo también. Entonces, digo, solamente digamos, por mencionar algunos ejemplos, y me estoy olvidando de globalización. Globalización y género también es una secuencia que recomiendo, después la compartimos si se puede, porque, digamos, es un proceso que mencionamos en todas las clases de geografía, digamos, sin excepción, y que tiene también un componente de género súper interesante. Vamos a dejar abajo los links en Sí. la descripción del video. ¿Sabés qué me parece maravilloso lo que decís? Y te voy a explicar por qué no es solamente un halago vacío, sino que tiene una justificación. Muchas veces cuando trabajo en formación docente, intento incorporar la cuestión de género, muchas veces maestras y profesores y profesoras me dicen, yo no tengo tiempo para, además de todo lo que tengo que enseñar, que el diseño curricular es un choclo, meter esto. Y todos esos ejemplos que vos acabas de mencionar son temas que están en los diseños. O Sí, sea, no, sí. no es que hay que agregarle cosas nuevas. Y además lo otro, y lo último que quiero agregarte a la descripción que vos hiciste, al análisis que vos hiciste, es que no es una decisión nuestra. Hay una ley que dice que lo tenemos que hacer así. No es que, Exacto. bueno, si te copa, hacelo, y si no, no importa. Hay una ley que dice que lo tenemos que hacer de esta forma y no está sujeto a la decisión individual de cada profe. Sí. Sí, hay una ley, digamos, además hay lineamientos curriculares de esa ley que están pensados para los docentes y las Claro. docentes, Y que y te ayudan a también, pensarlo. sí, y hay diseños curriculares que, digamos, que recomiendan y que sugieren que se trabajen estos temas. También hay materiales educativos y cada vez hay más. La verdad es que yo me sorprendo y celebro que las editoriales estén incorporando también Es estas cierto. cuestiones en sus libros. Son todavía muy, digamos, muy escasas, pero sirven como ejemplo y realmente son importantes. Y acá también la invitación es no solamente a incorporar estas cuestiones en la enseñanza, sino también en todas las prácticas docentes que hacemos, en las capacitaciones,
digamos, pensar la planificación, digamos, incorporando ya estas cuestiones previamente, que los materiales que usamos tengan también una, digamos, una selección de contenidos que, digamos, que sea digna de trabajar luego a partir de género. Y también agrego que la formación docente tiene ese debate pendiente, ¿no? Por En las supuesto. universidades, en los terciarios, se incorpora, pero aún está, digamos, es un camino lento, y también me parece interesante que los docentes estamos haciendo esto a pulmón, y que nadie nos formó, digamos, es todo muy autodidacta, y que cuando uno empieza a trabajar las cuestiones de género, es como, es inevitable no empezar a pensar todo con esa óptica. Realmente es un ejercicio que es algo que se incorpora. Y hay Llega un que, y momento hay en el que que, todo lo... hay que visibilizarlo, hay que darle proyección a esto, porque no solamente está la ley que nos dice que lo tenemos que hacer así, sino que hay que hacerlo así, y hay que mirar a Sí, la realidad social de esta manera para poder sí, entenderla realmente, sí, que es nuestro objetivo, ¿no? Como profesores y profesoras de geografía, lo que queremos por supuesto. no es acercar debates cerrados a nuestros estudiantes, sino justamente poder abrir esas miradas, y también que ellos y ellas tengan, digamos, puedan sacar frutos de esas discusiones, y que realmente se problematice, ¿no? Que no sea servir en bandeja un problema socioterritorial con todas Terminado, las preguntas ya cerradas, sino claro. todo lo contrario. Bueno, Daniela, yo te agradezco un montón. Siempre digo que el primer y casi único propósito de estas charlas y de este humilde canal de YouTube es que quien mire eh, se quede pensando y reflexionando sobre sus propias prácticas. Yo me quedo pensando y reflexionando sobre mis prácticas. Te agradezco mucho por la claridad. Creo que fuiste muy clara, y creo que a quien lleguemos con este video va a poder llevarse una mirada bien interesante de lo que es la perspectiva de género, y te agradezco también que te hayas dedicado este tiempito para charlar conmigo. No, gracias a vos por la invitación, y realmente la charla fue súper interesante, y ojalá que dispare en quienes escuchen y vean el video, bueno, nuevos interrogantes. Bueno, te agradezco mucho, te mando un saludo. A vos, gracias.